El hombre más rico del mundo llega al despacho político más poderoso del mundo. Ha fabricado coches sin conductor, ha lanzado cohetes con turistas al espacio. Se cree capaz de todo. Y si se equivoca, lo pagaremos entre todos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Elon Musk, historia del hombre sin límites. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. En 1999, un joven Elon Musk encarnaba la versión más noventera del sueño americano. Wow, I can't believe it's actually here. It's pretty wild, man. Con solo 28 años, este joven nacido en Sudáfrica ya había hecho una fortuna en Estados Unidos con empresas de páginas web que acabó vendiendo por mucho dinero. This is definitely very cool. I like it a lot. Escuchamos al joven Elon en este reportaje que le grabaron entonces en la CNN. Su apariencia era bastante diferente a la de ahora. Menos pelo, menos músculo y menos cuidado personal. Lo que sí tenía ya es esa sonrisa que te da el dinero. En el reportaje vemos cómo le traen un coche de lujo a casa, un McLaren. Just 3 years ago, I was showering at the Y and sleeping on the office floor. And now, obviously I've got a $1 million car and quite a few creature comforts. It's just a moment in my life. Hace 3 años me lavaba en baños públicos, dice Elon Musk. Ahora tengo un coche de $1 millón. En el vídeo también sale su novia de entonces. Ella también sonríe, pero dice: solo espero que no nos echemos a perder, que no perdamos la perspectiva. My fear is that we become spoiled brats, that we lose a sense of appreciation and perspective. 25 años después de ese momento en el que recogía su primer coche de lujo, no hay perspectiva con la que Elon Musk pueda compararse. Es el hombre más rico del mundo. Fabrica coches sin conductor, implanta chips en cerebros humanos y lleva turistas al espacio exterior. Y no solo eso. His name is Elon Musk. Elon Musk acaba de recibir el encargo de Donald Trump de diseñar cómo debe ser el gobierno del futuro. Y eso para ellos, ya lo sabes, no significa exactamente lo mismo que para ti o para mí. Tendremos al empresario más excéntrico susurrándole al oído al presidente más temerario. ¿Qué puede salir mal? Carlos del Castillo, hola. Hola. Carlos del Castillo es compañero especializado en el cruce entre la política y la tecnología, que en este momento se acaba de hacer más real que nunca. Carlos, tú conoces bien a Elon Musk y quiero que repasemos algunos momentos de su vida, ¿no?, para describir un poco más a este personaje. Sabemos que Musk nace en Sudáfrica y que a los 18 años emigra. Se va a Estados Unidos, pero antes pasa por Canadá. ¿Por qué? Sí, él llega primero a Canadá porque su madre tiene ascendencia canadiense. Consigue la nacionalidad canadiense y al principio se va a vivir al oeste de Canadá, o sea, a la Canadá salvaje, a una granja con familia que él no había visto en toda su vida, pero que eran primos, eran familiares de su madre, y aprovecha esa especie de trampolín. Un día se presenta en la granja de sus tíos y dice: hola, soy Elon Musk, vuestro sobrino y vuestro primo. No se sabe hasta qué punto todo esto es un poco el mito del hombre hecho a sí mismo, que tanto gusta en Estados Unidos, desde el empresario que empieza con $20 en el bolsillo que se gasta en un viaje en autobús a la Canadá profunda, o qué parte hay de realidad, ¿no? Pero es esto un poco la historia que él cuenta de sí mismo, y lo que aparece en sus biografías es esta. Hacia finales de los años 90, Elon Musk se sube a la ola de las empresas tecnológicas y muy pronto empieza a tener éxito. No sé, Carlos, si, bueno, como es una época de muchísima burbuja, él es ahí uno más de los muchos empresarios de la tecnología que empiezan a tener dinero. Sí, pero no del todo. Se da cuenta de que en los pagos a través de Internet hay futuro y funda el primer X.com, que entonces era una compañía financiera destinada a crear la infraestructura tecnológica para hacer pagos por Internet. X.com lanza un producto que se llama PayPal, que, como todos sabemos, pues tiene mucho recorrido. Y PayPal luego se lo venden a eBay por 1.500 millones, de los que a Musk le tocan unos $180 millones. Y entonces es ahí, con esos $180 millones, cuando ya podemos ver que Musk decide tener una trayectoria particular.
Porque ese dinero, en vez de seguir en la industria puramente tecnológica, lo que decide es destinar $100 millones a fundar una compañía de cohetes, SpaceX, para el viaje espacial, luego otros 70 millones para fundar Tesla, que en su momento es el primer fabricante de coches eléctricos del mundo, y luego otros $10 millones a fundar SolarCity, que es una empresa de generación de energía eléctrica. Pero es un tipo que también, sabiendo que se le da muy bien el código y sabiendo que quiere entrar en la industria digital y tecnológica, fue un día a las oficinas de Netscape, que fue el primer navegador que hubo en el mercado, para presentar su currículum, y se fue de allí sin hablar con nadie porque dijo que le había dado vergüenza. O sea, este tipo de personaje peculiar que parece que está representando todo el rato un papel, ¿no? Y que hay veces que cuando tiene que salirse de él, al menos en su primera etapa, hay una parte retraída y hay una parte de vergüenza y de problemas para la interactuación social. Supongo que cuando uno tiene mucho dinero tiene dos opciones, o acomodarse, ¿no? Disfrutar de su riqueza, mantener así un poco de lejos el control de las empresas, o creerte Dios. Hemos visto a muchos empresarios tecnológicos creerse dioses, pero no les ha funcionado, no siempre les funciona la primera vez para ser ricos, pero ya las siguientes no tanto. Elon Musk, sin embargo, empieza a meterse en terrenos inexplorados completamente y le sale bien. Sí, aquí es donde se genera la fama de Elon Musk como empresario visionario, que mantuvo prácticamente durante una década, con muy poco posicionamiento político y centrándose mucho en los negocios. Pero claro, en negocios que todo el mundo veía que en su momento eran una locura. Cuando él funda Tesla a principios del siglo XXI, se consideraba una excentricidad pensar que un fabricante de vehículos que se dedicara solo a los vehículos eléctricos podía triunfar en el mercado. Y lo mismo pasa con SpaceX. Era un momento en el que la carrera espacial estaba prácticamente abandonada y muy centrada, bueno, pues en la investigación académica y más en la ciencia. Él decide fundar una empresa privada espacial. Nadie podía esperar que ahí había un nicho de negocio, ¿no? Es una década, la de los 2010, en la que Elon Musk lanza muchísimas ideas y todas parecen muy visionarias. Una de las últimas cosas que hemos visto que en su momento fue muy extravagante es la empresa Neuralink, que aspira a crear una interfaz para poder manejar los aparatos electrónicos con la mente. Bueno, pues después de 10 años, Neuralink está ahora insertando los primeros chips en los cerebros de pacientes que tienen tetraplegia y está consiguiendo que a través de esa tecnología puedan, por ejemplo, jugar a videojuegos. Pues igualmente fue una empresa que cuando la lanzó en su momento parecía de ciencia ficción y que gracias a una inversión tremenda y a veces también a no tener demasiado en cuenta las reglas preestablecidas, él está pudiendo avanzar y poco a poco pues, conseguir objetivos. ¿En qué momento, Carlos, ese Elon Musk visionario, pionero, atrevido, moderno, empieza a proyectar públicamente unas ideas políticas de extrema derecha? Para mí el punto de inflexión es sin duda la pandemia. Hay que tener en cuenta que él ha confesado que votó a Obama y que votó a Clinton. O sea, él ha sido un votante demócrata. De ahí hay un salto a lo que hemos visto en esta campaña electoral, que no solo es que haya difundido los bulos de la extrema derecha más reaccionaria estadounidense sobre inmigración o sobre feminismo o sobre las personas transgénero, sino que ha llegado a compartir teorías de QAnon. Este movimiento conspiranoico que surgió en las redes en Estados Unidos, que defendía que había una organización pedófila intrincada en Washington y que tenía su centro neurálgico en los bajos de una pizzería y que afectaba a lo que allí llaman el Estado profundo, a los burócratas de Washington, ¿no? Con la pandemia, Elon Musk empieza a meterse en esta espiral descendente, primero con las críticas a los confinamientos que imponen los gobiernos y con ese primer paso, pues entrando a toda una serie de teorías de la conspiración y que se puede resumir con lo que él llama el virus woke, que es una crítica frontal al multiculturalismo, al aumento de los derechos de las minorías, al feminismo, a la igualdad.
Elon Musk llega a un momento en el que los enfrenta directamente por motivos ideológicos, pero también económicos. Él dice que le está impidiendo desarrollar sus empresas o desarrollar la civilización, porque él ya habla también en esta época en términos civilizatorios, que está suponiendo una brecha para la civilización y que estamos yendo hacia atrás. ¿Hay algo en su vida personal, respetando su privacidad, me refiero a cosas que él haya contado como, bueno, que le han marcado y que puedan explicar de alguna manera esta evolución política, profesional? Sí, también hay un clic muy importante que es el tema de su hija. En esta primera etapa, que decimos como empresario no radicalizado, lleva a su hija a un colegio de Los Ángeles que luego él denuncia, que era un colegio progresista y que sin él enterarse le lavaron el cerebro y la pusieron en su contra y hicieron que se cambiara de sexo. El tema de su hija, pues dice que es uno de los episodios más dolorosos de su vida, la considera muerta, porque su hija entonces era un niño que cuando se cambió de sexo para él murió y no se habla con ella, y eso también es una motivación para él para luchar contra este virus woke que para él está destrozando familias y atacando desde dentro a la civilización occidental. Hay un momento, Carlos, en el que Elon Musk da un paso que a la vez parece su primer gran fracaso en público, porque compra Twitter, le cambia el nombre, X, otra vez X, tiene una obsesión con las X, despide a media plantilla, destroza el producto por dentro y, sin embargo, triunfa con la intención que tenía, ¿no? Que es que lo convierte en una herramienta al servicio de la extrema derecha reaccionaria. Y supongo que es ahí cuando empieza a acercarse más a Trump. Es difícil saber cuándo empieza la relación tan cercana que existe ahora entre Musk y Trump. Lo que sí sabemos es que en verano de 2023 Musk empieza a abogar fervientemente por la candidatura de Trump y defiende que la victoria de Trump en las elecciones es la única vía para la salvación de la civilización occidental. Así de claro lo dice. Y empieza a poner a toda la plataforma a su servicio. Y Musk le sugiere a Trump que cree un puesto, una especie de fiscal de la eficiencia del gobierno de Estados Unidos para eliminar todas esas personas que sobran en la administración, a su juicio, que se podrían sustituir por tecnología. A Trump le gusta la idea y le ofrece el puesto directamente y a partir de ahí empiezan a colaborar y lo que había sido una red social más o menos libre y abierta se convierte en un altavoz de 44.000 millones de dólares, no solo para la ultraderecha de Estados Unidos, sino para la ultraderecha internacional, porque él ha tenido relaciones con Bolsonaro, con Meloni, con Milei. Más allá de lo de Twitter, habrá mucha gente, Carlos, que diga, bueno, pues no deja de ser un empresario, independientemente de cuál sea su carácter, pues es un tipo de derechas, no será la primera vez que un empresario de derechas se mete en política y, bueno, pues apostará por recortar servicios públicos, pero, bueno, no nos podemos sorprender a estas alturas. ¿Qué elementos de la trayectoria como empresario y como jefe de Elon Musk tú crees que sí que deben hacernos saltar las alarmas? Creo que hay que tener en cuenta que él tiene muy poco respeto por las convenciones sociales y por las reglas preestablecidas. Esto puede tener un efecto dramático en una administración tan enorme como es la estadounidense. Y luego él tiene una fe ciega en la tecnología. Esa fe ciega en la tecnología puede derivar en que la administración de Trump, guiada por Musk, pues aplique un montón de tecnologías como la inteligencia artificial que todavía no están probadas y sin tener en cuenta los sesgos clasistas, racistas o machistas que puede tener esa tecnología y decidan sustituir a personas que saben cuál es la realidad social de los ámbitos en los que trabajan por máquinas que no solo no lo saben, sino que van a aplicar una apariencia de neutralidad matemática, porque lo dice una máquina, ¿no? Como jefe yo creo que es muy útil ver lo que hizo Musk al llegar a Twitter. Musk con los empleados de Twitter pues bastante nerviosos porque él ya había hecho declaraciones sobre que iba a despedir al 80% de la plantilla. Lo primero que hizo, sin avisar a nadie, fue presentarse cargando un lavabo en las oficinas de Twitter, entrar por la puerta y dejarlo ahí como una especie de meme de esos que prácticamente solo él entiende de cómo iba a limpiar toda la plataforma. Hay que tener en cuenta que despidió a gente sin piedad por correo electrónico y diciéndoles que si no estaban dispuestos a trabajar 80 horas a la semana,
que el lunes siguiente no volvieran. Y durante cierto tiempo tuvo a la plataforma trabajando con una estructura de personal mínima, donde la gente tenía que dormir en la oficina. También es totalmente contrario a la organización de los trabajadores y a los sindicatos. Ahora mismo hay activa una huelga contra Tesla en Suecia, lleva más de un año, porque se niega a firmar un convenio colectivo con los mecánicos del país. Carlos, Elon Musk no es solo la persona más rica del mundo, sino que sigue siendo un empresario en activo. Es dueño y dirige varias empresas que dependen en buena parte de contratos con el gobierno federal de Estados Unidos. Son empresas que además están sometidas a regulaciones muy importantes de esa administración, ¿no? Estamos hablando de cohetes espaciales, estamos hablando de coches, estamos hablando de comunicación e información pública. De momento parece que este puesto que le da Donald Trump para dirigir la oficina de, no sé, modernización de la administración o como quieran llamarlo, no va a ser exactamente una agencia oficial del gobierno, con lo cual ahí se cubre un poco las espaldas, pero vamos, que es evidente que Elon Musk va a ser juez y parte. Sí, hay que ver en qué se termina fraguando ese puesto y qué responsabilidades tiene y qué capacidad ejecutiva tiene realmente, porque tampoco podemos olvidar que algunos de los empresarios multimillonarios que apoyaron a Trump en su primer mandato han avisado públicamente a Elon Musk de que no confíe en él porque luego cuando ellos le necesitaron no estuvo ahí para ellos. Pero es cierto que si se cumple lo que dice, Musk puede convertirse en una figura que sea juez y parte. Porque ahora mismo sus empresas tienen causas abiertas con diferentes administraciones estadounidenses. Por ejemplo, la NASA es la encargada de contratar a SpaceX. La Agencia de Seguridad Vial estadounidense está investigando activamente a Tesla porque sospecha que ha promocionado sus vehículos con unas capacidades autónomas mayores de las que en realidad tienen y que eso ha provocado que los conductores se confíen y tengan accidentes. Carlos, ¿a ti te preocupa, por lo que conoces de Elon Musk y siendo la persona más rica del mundo, con más poder económico, que vaya a ser también una persona con tanto poder político? A Elon Musk, los únicos que le hemos ido poniendo frenos hemos sido los demás. Primero se propuso crear una compañía de cohetes y la creó. Se propuso crear una compañía de coches eléctricos y la creó. Se propuso crear una compañía para que las personas controlaran aparatos con la mente y la creó. Se propuso poner a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y lo ha hecho. El problema es que es lo siguiente, porque sabemos que tiene vínculos con muchísimos líderes autoritarios y de la extrema derecha internacional. La pregunta es, ¿qué va a ser lo siguiente? America's just not just going to be great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing. Carlos del Castillo, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.